Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Vamos con una receta salada muy fácil de estas que se hacen virales en las redes y no puedo dejar de hacer con el toque Fuego Loco. En esta ocasión, la pizza papa, una pizzeta con base de patata que están riquísimas. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Arranco con los ingredientes detallados de esta receta. Evidentemente, papa o patata. Para hacer pizza papa, indispensable. Tamaño de la patata pequeña para que queden bien manejables y no se nos desarmen al comer. Tomate tamizado para la salsa. Los condimentos te los voy a dar detallados para no hacer muy larga la intro esta. También mozzarella, evidentemente, como cualquier pizza, sal y pimienta. Y por último, aceite de oliva. Vamos a necesitar un chorrito. Con estos ingredientes me pongo directamente con la receta. Lo primero, la papa o patata bien limpita. Esta viene ya bastante limpia, pero le voy a dar aquí un repaso para que quede perfecta. Mientras que yo me quedo aquí lavando patata. Si eres nuevo en el canal, esto es para ti. Aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo vídeos. Estoy subiendo 3 recetas semanales. Martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo que espero que te encanten, que las disfrutes, que las compartas y te agradezco de corazón. Una vez que tienes la papa o patata bien limpita, vamos a poner agua. En un caso, simplemente vamos a hervir la patata. Fuego, caso, y una vez que el agua rompa hervor, en ese momento le voy a añadir la sal. Cantidad, como si fuéramos a hacer una pasta aproximadamente. Patata para adentro y aquí viene el kit de la cuestión. Vamos a cocinar la patata durante aproximadamente 20 minutos, dependiendo del tipo de patata que tú estés usando. Puede ser que tarde un poquito más, un poquito menos. Truquito que te voy a dar, ¿viste cuando pones los casos al agua y al empezar a hervir se sale todo el agua para afuera? Aquí te doy un truco. Pones un poquito de aceite sobre un papel de cocina, sobre una servilleta y haces esto que he hecho yo aquí. El agua ya no se va a salir. La cocinamos, como te he dicho, 20 minutos. Pasaron los 20 minutos. ¿Cómo sé que mi patata está bien? Si la pinchas así como he hecho yo y al sacar el pincho cae muy fácil, esa patata está perfecta. Siguiente paso. Ahora podrías dejarla un poquito para no quemarte tanto, pero si puedes hacerlo así como estoy haciendo yo, no hay problema. La sacamos y la vamos a poner sobre una bandeja de horno. El siguiente paso le va a dar a nuestra pizza papa un toque increíble. Hácelo, no te lo saltes. Le vamos a dar una pinchadita a la patata, así como estás viendo. Tampoco tiene que ser demasiado. 4 o 5 pinchaditas, 2 por cada lado, 2, 3 por cada lado. Y las tenemos listas. Y ahora le vamos a añadir un chorrito de aceite. Yo le voy a poner aceite de oliva virgen extra, porque sabes que es el que uso normalmente. Puedes ponerle el aceite que tú quieras. Girasol, maíz, el que uses normalmente. Y ahora la patata bien de aceitito por todos lados. Esto va a hacer que ahora cuando la lleve al horno, que le voy a dar otra cocción, va a quedar bien crocante, va a quedar muy rico, va a tomar también colorcito. Una vez que las tiene así, me las llevo al horno. El horno lo tengo a 180 grados Celsius. ¿Cuánto tiempo lo voy a tener? Durante 10 minutitos. En 10 minutos voy a conseguir que esta patata acabe de cocinarse, se ponga bien blandita y encima se ponga riquísima. Me preparo la salsa para las pizzetas de patata. Tomate tamizado, ajo en polvo, orégano. Le voy a añadir también una pizquita de ají molido, su toque de pimienta negra, evidentemente, sal y por último, que se me había olvidado, un chorro de aceite de oliva virgen extra. Esta es la salsa que si ya has visto algunos de los vídeos que tengo de pizza, que tengo un montón, si te interesan, aquí arriba te dejo el enlace para que veas, es la que hago prácticamente siempre. Me encanta esta salsa. Cuando acabo de así, la rectifica y la tienes lista para usar. Mira las patatas, ¿ves lo que te decía? Se han tostado un poquito la piel y eso le va a dar el toquetazo. Ahora las ponemos sobre una bandeja de horno con una silicona, con un papel de horno, poniéndola con aceite, con manteca abajo, con lo que tú quieras, para que luego no se nos pegue nuestra patata. Y tan fácil como agarrar el culo de un vaso, así como estás viendo que estoy haciendo yo, una espátula, lo que sea, plano, y las vamos a aplanar. Aquí el secreto es que queden bien finitas tampoco exageradamente, que queden aproximadamente entre medio centímetro y 1 centímetro. Va a ir dándole así hasta conseguir el grosor que tú quieras y fíjate que le meto la espátula, cuando las dejo le meto la espátula y las muevo de lugar. Eso es para que luego, después de cocinarla, no tenga problema de que ninguna
se vaya a pegar. Yo estoy haciendo aquí 8 pizzetas, 8 pizzapapas pequeñitas. Esto es una receta que de fácil más imposible y que te sirve para infinidad para incluso una picada puedes sacar unas pizzetitas de papa y ya verás que a todo el mundo van a encantar. Una vez que tienes todas tus pizzetas así como las tengo yo, llega el momento de añadir la salsa. La salsa que te dije yo cómo la hago. Puedes hacer la salsa que a ti te guste. No te gusta el ají molido, no le añadas. No vayas a pensar que el ají molido le va a dar un sabor picante. Para nada, porque es muy poquito lo que yo le pongo. ¿No te gusta el ajo en polvo? No le pones ajo en polvo. ¿Quieres hacer la salsa típica napolitana con albahaca? Queda riquísimo. Eso ya a tu gusto. Una vez que tenemos todas nuestras patatas con su salsa, añado mozzarella. Aquí yo voy a hacer pizzetas básicas. Tú puedes añadirle lo que quieras, como en cualquier pizza. Tengo infinidad en el canal, si ya sabes. Y si no, aquí arriba te dejo uno de los últimos vídeos que hice receta de aprovechamiento con pollo, que hago 3 pizzas que son de mis favoritas. Ya lo tengo. Ahora me lo llevo al horno. Simplemente quiero que el queso funda, que gratine un poquito y listo. Así que voy a subirle la temperatura. Estaba a 180, lo pongo a 190 y en 2-3 minutos tuve chequeando cuando tenga el queso así, como lo estás viendo en la imagen. Las tienes listas para sacar. Déjalas que reposen durante unos minutos porque la patata aguanta muchísimo el calor. Y yo las voy a acabar con un toquecito de orégano. Más que nada por darle ese toquecito de color a mi pizza papa. Y ya tiene una nueva idea para hacer infinidad de variantes, tantas como sabores de pizza se te ocurran. Ya solo queda servirla y disfrutar. Como siempre, te voy a dejar aquí los ingredientes para que pauses, copies. No te olvides que siempre en la descripción te los dejo también. Y mira la pinta que tienen. Bien durita, bien consistente, muy cremosa en boca. Y ahora, mi momento favorito, a probarlo. Delicia. Tu pizza papa lista para disfrutar. Espero que la hagas, te encante, la disfrutes y la compartas. Como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.